Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a ofrecer este culto a nuestro Dios. Amado Dios, gracias te damos esta mañana. Gracias, mi Dios, por tu pueblo que te ama, Señor. Gracias por cada tierna bendición, por cada delicado cuidado, Señor, que esta semana, Señor, has brindado a nuestras vidas y a las vidas de los que amamos. Gracias, mi Dios, por este día que tú hiciste para alabar tu nombre, Señor, que es santo por la eternidad. Te alabamos, Padre, glorificamos tu nombre. Gracias por tu Espíritu que ha estado con nosotros durante esta semana en nuestros devocionales, Señor, cuando leemos tu palabra, cuando oramos cada mañana. Señor, gracias porque tú eres Dios. Gracias, mi Dios, porque cada día celebramos el sacrificio de tu Hijo en nuestras vidas. Gracias por la vida eterna. Gracias por las victorias, Señor. Traemos todo esto, Señor, a tus pies. Gracias, Padre. Pero también, Señor, también traemos nuestras necesidades. Queremos escuchar tu palabra este día. Queremos que el Espíritu Santo penetre, Señor, en nuestros corazones y derribe toda cosa que estorbe, Señor. Recibe este culto, Señor, porque te amamos. Señor, gracias por el privilegio de cantarte, de ofrendarte, Señor, de traer a nuestras familias a tus pies. Gracias, mi Dios, por la música, por los cantos que hoy con todo nuestro corazón hemos de elevar a ti, Señor. Que llegue todo este culto a tu trono, Padre, como un olor grato delante de ti, Señor, porque lo hacemos de lo profundo de nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y por toda la eternidad. Y, Señor, no mires aquello que no te agrada, Señor. Te pedimos que tú nos limpies en este momento, Señor, y que podamos ofrecerte lo mejor de nosotros a ti. Alabado sea tu nombre, Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, siéntense un momentito porque luego estamos como que mucho tiempo de pie. Y yo sé que mi hermano ya lo tiene listo, pero vamos a buscar, hermanos, en nuestros celulares o en nuestras Biblias, los que traigamos la Biblia, el Salmo 150. Es el tiempo, mis amados, de alabar a Dios. Y una vez que lo encontré, pues, nos ponemos en nuestros pies y lo leemos juntos. Amén, hermanos. Vamos a leerlo juntos. A ver, esperen un momentito, creo que todavía faltan algunos de mis hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Juntos. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Y con gozo cantamos el himno 706. Himno 706. Lo que respira. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Apocalipsis 19:5.
sus lugares un momento y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 9. Muy bien, según lo vayamos encontrando, nos ponemos en nuestros pies y lo leemos todos juntos 2 veces. Amén. La palabra de Dios dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Una vez más, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Vamos a orar, mis amados. Padre eterno, gracias, porque eres nuestro Padre. Y porque, Señor, sabemos que hemos pecado. Como dice tu palabra, contra ti hemos pecado, Señor. Y así, Señor, esta semana también ha sido de bendición porque nos has hecho reflexionar a través de tu palabra. Y cada mañana, Señor, sabemos que debemos hacer lo que te agrada, Señor. Sin embargo, nuestras emociones, nuestra carne, Señor, nos lleva a ofenderte. Y a veces, hasta sin pensarlo, Señor, te ofendemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ofendiendo a nuestro prójimo. Te pedimos perdón, Padre, por ello. Señor, danos sabiduría, Padre, para que podamos reflexionar y también disculparnos con quien hemos ofendido, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que todo esto que tú sabes y nosotros también, Señor, lo borres. Perdón pedimos esta mañana, Señor. Tu pueblo aquí presente, Señor, sabedor de que te hemos ofendido, nos acercamos a ti, Señor, porque como acabamos de leer tu palabra, de ti es el tener misericordia. Solo tú, Señor, puedes perdonar cosas imperdonables, Padre. Y, Señor, te pedimos que hoy tú tomes nuestra vida y escudriñes nuestra mente, nuestro corazón lleno de emociones que, como dice tu palabra, solo al pecado nos lleva. Y sánanos, Padre. Te pedimos tu Espíritu Santo en nuestra vida y que seamos honestos contigo y con nosotros mismos, Señor, y reconozcamos que te hemos ofendido. Te pedimos que la sangre de Cristo esta mañana nos limpie de todo pecado, Señor. Gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti y decirte perdón. Gracias porque estamos seguros que cuando digamos amén, todo será echado al mar, como dice tu palabra. Gracias, mi Señor. Gracias por ese perdón precioso que solo viene de tu mano. Amado Dios, guárdanos este día y cada día de ofenderte. Te alabamos en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos, mis amados, el himno 103. Himno 103. Perdóname, Señor. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Daniel 9:9. Perdóname, Señor, a ti solo pecar. Recíbeme por tu amor.
Tomen sus lugares un momento, hermanos, y vamos a buscar nuestra lectura de apoyo a la predicación en Romanos 3, verso 21 al 31. Romanos capítulo 3, versos 21 al 31. Una vez que lo encontremos, nos ponemos de pie. Las hermanas vamos a leer los nones y los caballeros nos van a ayudar con los pares y en el 31 nos unimos. La palabra de Dios dice, hermanas, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Quede excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a continuar con el momento de alabanzas. Vamos a iniciar con el himno número 39. Santo, santo, grande, eterno Dios, lo alabaré, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15, 2 al 3. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes.
vamos a entonar ahora el himno 220. Cantaré a Jesús de mi alma el Rey. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Isaías 61:10. Cantaré a Jesús de mi alma el Rey.
En ese nombre, hermanos, vamos a entonar el himno 413. Háblame hoy. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:9. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Amén. Para terminar con este momento de alabanzas, hermanos, vamos a entonar el himno número 13. Bellas palabras de vida. Moisés recibió palabras de vida que darnos. Hechos 7:38. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras. Bellas palabras de vida, oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas Audio son, Universidad bellas palabras de vida. A tu
rico soñará bellas palabras de vida. Nos perdonará bellas palabras de vida. Cine, luz y vida son ¿Qué soy así? Dice apágalo.
día santo. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús, amén. Tome su lugar. Dentro de la historia de la humanidad, queridos hermanos, y desde los tiempos bíblicos hasta nuestra actualidad, hemos visto enfermedades, hemos visto pandemias, hemos visto surgir nuevas enfermedades. Y esas enfermedades no solamente destruyen a una sola persona, sino han destruido a comunidades enteras. La última pandemia que hemos experimentado, vimos que tristemente mucha gente fue afectada por esta enfermedad letal, y que muchos de nuestros familiares también, queridos hermanos, muchos de nuestros familiares perecieron en ese momento. Este día veremos, por medio de la palabra de Dios, una de las enfermedades más letales, una de las enfermedades más letales espirituales que afectan a todos los seres humanos y que nadie nos podemos escapar. Bien dice Juan en su carta: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Todos, absolutamente todos, hermanos, en algún momento pecamos delante de la presencia de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa enfermedad a la que me refiero, esa enfermedad mortal, se llama pecado. Se llama pecado. Su origen, sus tipos, sus consecuencias y su antídoto, hermanos, están exclusivamente no en otro lugar, sino están exclusivamente escritas en la palabra de Dios. Cuando una persona está padeciendo seguramente de alguna enfermedad, lo primero que hace es informarse bien sobre esa enfermedad. Lo que hace es informarse bien de los síntomas, de las consecuencias, de la mortandad de esta enfermedad. Pero también, hermanos, como hombres, también tenemos en nuestro corazón esta intuición de buscar el antídoto o el tratamiento que afecta nuestra vida. Todos los seres humanos. La palabra de Dios nos declara que todos los seres humanos estamos infectados por una enfermedad espiritual mortal. Y esa enfermedad, repito, se llama pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La paga del pecado, dice la Escritura, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, es la muerte. Pero muchas veces somos tan indiferentes, queridos hermanos. Somos tan indiferentes y no reconocemos lo que la Biblia enseña sobre este mal que a muchos nos afecta en cierto momento, pero que también este mal muchas veces destruye a los seres humanos. Veamos primeramente, en primer lugar, cuál es el origen y la transmisión del pecado que ha sido transmitida a toda la humanidad. Para estudiar el pecado, debemos de comprender en sí cuál fue su origen o el origen del pecado, ya que muchas veces pensamos que el pecado se originó allá en el huerto del Edén. Pero en realidad esto no es así. El primer pecado, queridos hermanos, se cometió en el cielo. Y los primeros pecadores no fueron Adán y Eva, sino fue un ángel, un querubín llamado ¿quién? Lucifer. En Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 14, versículo 12 al versículo 15, leamos por favor esta porción de la Escritura todos juntos. Acompáñenme. Dice la Escritura: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sión, a los lados del abismo. Y vemos, queridos hermanos, cómo es que precisamente este ser angelical, hermanos, cometió el primer pecado de considerarse al igual que Dios. Se creyó igual que Dios. Después de ese pecado de rebeldía, queridos hermanos, y de gran soberbia, ese querubín fuerte y protector que estaba en el cielo con el Señor se convirtió en Satanás, en el tentador, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Como consecuencia de esta rebeldía, de este pecado, de este ser angelical, como consecuencia de este pecado, Satanás fue lanzado del cielo juntamente con los ángeles que le seguían. Y vemos que estando en la tierra, Satanás apareció, como dice la Escritura, como un tentador en el huerto del Edén. Se le presentó a Adán y a Eva. Y estos seres humanos, estos seres creados por Dios, fueron tentados para hacer caer. Satanás tentó a estos hombres para hacerles caer simplemente en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo. El tentador le dijo: si tú comes de este árbol, vas a ser igual que Dios. Y el hombre simplemente lo que hizo fue obedecer al tentador. En Génesis capítulo 3, versículo 4 al versículo 6, la Escritura dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado, ese pecado entró en Adán y en Eva. Y ese pecado ha sido, queridos hermanos, de acuerdo a lo que nos dicta la palabra de Dios, ha sido transmitido. Esa epidemia, hermanos, del pecado ha sido transmitido a toda la humanidad. Vemos que ese pecado que entró en Adán y Eva afectó a toda la humanidad completa. Y quizás muchos de nosotros podemos decir, o estemos ajenos, queridos hermanos, a esta afección del pecado en nuestra vida. ¿Cómo es el que el pecado afecta mi vida? ¿Cómo es que el pecado afecta nuestra vida? El pecado sí entró en Adán y Eva y fueron afectados, fueron tentados por Satanás. Cuando vemos la escritura ya en el Salmo 51, un hombre que era un hombre, dice la escritura, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de fe, pero también al fin y al cabo un hombre con debilidades, un hombre con deseos como usted y yo. Y ese hombre escribía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David sabía completamente, hermanos, las limitaciones que tenemos como hombres. Y él decía simplemente, yo, hermanos, yo aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que nosotros, los seres humanos, no nos volvemos pecadores en el transcurso de nuestra vida, sino que nacemos con el pecado en nuestra vida. Pues nuestra naturaleza ya ha sido contaminada por el pecado de generación en generación. Bien decía Juan en su carta, todos hemos pecado. No hay ni uno que se escape de esta enfermedad llamado pecado, porque estamos contagiados. Y bien decía David, he sido formado en maldad y en pecado me concibieron. Es algo muy importante. Ese pecado fue transmitido de generación en generación. Si alguno dice que no ha pecado, hermanos, le hacemos mentiroso a Dios. Y la palabra de Él no está en nosotros. En segundo lugar, ¿qué significa pecado? ¿Cuál es el concepto bíblico de pecado? En la palabra de Dios podemos encontrar dos conceptos o significados del pecado. El primer concepto de Dios, el primer concepto que encontramos en la palabra de Dios es que la Biblia define al pecado como una infracción de la ley de Dios, una infracción de la ley de Dios. En la primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 4, escribe Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra pecado en el original, en este texto, es la palabra griega hamartía. Y esta palabra tiene el significado literal de errar el blanco. El pecado es errar al blanco de la ley. No hacer lo que a Dios le agrada. No obrar de acuerdo a su voluntad. Y esta es la definición del pecado, errar el blanco. El segundo concepto que encontramos en la Escritura sobre el pecado o sobre la definición del pecado nos muestra que el pecado es una rebeldía
o una rebelión contra Dios. Una rebeldía y una rebelión contra Dios. Bien decía también David ahí en su Salmo 51:1, ten piedad de mí. Si usted se lo sabe, recítelo conmigo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y sí, queridos hermanos, somos rebeldes por naturaleza, porque ese pecado está en nosotros, hermanos. Y en vez de obedecer la palabra de Dios, en vez de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, muchas veces hacemos lo contrario. Y el apóstol Pablo bien lo decía, porque lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Mas lo malo que no quiero hacer, eso siempre hago. Y el apóstol Pablo se autodenominaba miserable. Él decía, miserable hombre de mí. Entendía perfectamente las consecuencias, entendía perfectamente el significado del pecado en su vida. Porque andaba en rebeldía, hermanos. Y muchas veces nosotros, conociendo de la palabra de Dios, andamos en rebeldía. Andamos en rebelión contra Dios. Erramos, hermanos, el blanco. Y apuntamos, nuestra vida apunta a otro lado. No solamente fallamos, no solamente erramos en hacer lo que agrada a Dios, sino que muchas veces, hermanos, erramos y nos rebelamos voluntariamente y con un corazón lleno de soberbia. Tomamos decisiones y esas decisiones muchas veces están en contra de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos tener nuestras propias decisiones. Hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen buenos. Sí, efectivamente. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Pero dice la Escritura, al fin de esos caminos son caminos de maldad y de pecado. En tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? No importa, yo puedo pecar, al fin estoy bajo la gracia de Dios. No importa, estoy bajo la cobertura de Dios. Y muchas veces utilizamos los textos para nuestra propia conveniencia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y le damos rienda suelta al pecado. Al fin Dios es misericordioso, Dios es amor. Pero quiero decirle, queridos hermanos, que hay consecuencias que afectan nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra que nuestro pecado sí trae consecuencias a nuestra vida. Consecuencias terrenales como consecuencias espirituales y de vida eterna. Y una de las consecuencias más duras del pecado, que muchas veces nosotros no consideramos o que no entendemos, una de las consecuencias primordiales, hermanos, que ha afectado el pecado es la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, y vaya que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos conflictos, muchos problemas. Tenía muchos dones, hermanos, esa iglesia. Pero esta iglesia, hermanos, estaba experimentando momentos de rebeldía tremenda. Y el apóstol Pablo escribe ahí en la primera carta, capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. El pago que usted y yo nos merecíamos, hermanos, por la consecuencia de nuestra rebeldía, fue cargada, fue imputada
en la vida del Señor Jesucristo, en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo para morir en la cruz, para podernos rescatar, para podernos perdonar, para podernos salvar de las consecuencias de nuestro pecado. Y sí, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Repitamos esa parte, la paga del pecado es muerte. Pero, ¿qué efecto hace, hermanos, esa frase de la paga del pecado en nuestra vida? ¿Qué efecto tiene en nuestra vida, hermanos, esta frase de que la paga del pecado es muerte? Y no es para amedrentar, sino es para que nosotros podamos comprender, hermanos, el grande amor del Señor hacia nuestra vida como pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, sí, hermanos, tuvo que venir en rescate de cada uno de nosotros y tuvo que morir en la cruz para rescatarnos, para perdonarnos, para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Esas consecuencias del pecado también afectan nuestra vida. ¿De qué manera afectan nuestra vida las consecuencias del pecado o andar en pecado? Ha afectado la muerte física. Ha afectado la muerte física. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Todos juntos, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios, hermanos. Y el día que decidieron en su corazón desobedecer a Dios, en ese momento experimentaron, hermanos, lo que fue la muerte espiritual. Pero no solamente se quedó ahí, hermanos, en una muerte espiritual. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te acuerdas cómo eras antes, hermanos? ¿Cuál era tu estilo de vida? Nos recordamos, hermanos, cuál es nuestro estilo de vida, en qué vivíamos. La Biblia es clara y nos dice los pecados en los cuales andábamos anteriormente, en los pecados de la carne. Andábamos en desobediencia completa. Pero vemos, queridos hermanos, cómo es que nuestro Dios es tan grande y tan amoroso. Y sí, la causa del pecado es que nos mueve a la práctica de otro pecado. Un pecado conlleva otro pecado. Una desobediencia nos lleva a otra desobediencia y así sucesivamente, queridos hermanos. Pero hay otra consecuencia. Aparte de la muerte física, la muerte espiritual, podemos encontrar que la Biblia nos habla de una muerte eterna, una separación eterna en relación a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado
al lado de fuego. Estas son las consecuencias, hermanos. Pero muchas veces nosotros no consideramos realmente cuáles son las consecuencias que afectan nuestra vida espiritual cuando hemos decidido tomar el rumbo del pecado, el rumbo de los deseos de nuestra carne. Y hay otra afectación, que cuando andamos en pecado hay disciplina y hay castigo. Dios es lento para la ira, dice la Escritura, pero también es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la Biblia afirma, y es concreta, pero Dios no tomará por inocente aquel hombre que pecare. Lo que siembra el hombre, tarde que temprano, lo vamos a cegar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 6. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos hemos sido azotados por el Señor en algún momento? Sí. Hemos encontrado la corrección, porque muchas veces creemos que andamos bien delante del Señor, pero muchas veces andamos en nuestra propia soberbia, queridos hermanos, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios caminos. Y es cuando el Señor viene y nos hace comprender, hermanos, que delante de la presencia, hermanos, tenemos que caminar en santidad. Papá, mamá, ¿qué haces cuando tu hijo anda en malos pasos? ¿Cuál es tu actuar? Seguramente a lo mejor, creo que a lo mejor los dejarás hacer lo que quieren, ¿verdad? Que anden en pecado, que vivan su vida como quieran. No. Seguramente, hermanos, primeramente nos duele en nuestro corazón que nuestros hijos tomen rumbos apartados del camino del Señor. Y eso nos duele en nuestro corazón. Pero como padres también, hermanos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. Dios me ama a mí. Y Dios nos ama a cada uno. Pero cuando andamos en desobediencia, en rebeldía, seguramente, hermanos, Dios no tarda en disciplinarnos a cada uno de nosotros. Por eso, qué mejor, hermanos, qué mejor es andar en obediencia delante de nuestro Dios. Hay consecuencias del pecado, pero la Biblia no nos deja nada más ahí. Nos dice: vas a tener tu castigo, vas a tener tu merecido, lo que tú te mereces, porque andas de pecador, porque andas de rebelde. La Biblia, queridos hermanos, no nos deja a la deriva, sino la Biblia nos da el antídoto, queridos hermanos, para esa enfermedad llamada pecado. Hay 3 pasos que la palabra de Dios nos muestra para ser libres de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias en nuestra vida. 3 simples pasos, queridos hermanos. El primero, confesión. Confesión. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El primer paso, queridos hermanos, es confesar, pero confesar con sinceridad, hermanos.
confesarle al Señor nuestra condición y que hemos pecado con toda humildad. Hoy, en la actualidad, el Señor nos ha dado libre acceso para entrar delante de la presencia del Señor. Ya ha sido cortado ese muro, queridos hermanos, que no permitía que entráramos o que tuviéramos acceso directo a la presencia de Dios. Bien dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y el primer paso, hermanos, es confesar nuestros pecados. No venga conmigo, hermano. Fíjese que cometí, bueno, muy bien, hermano, vete a rezar 3 Padres Nuestros. ¿Te parece bien? 2 Aves Marías, hermanos. Y esa era la educación que nosotros teníamos. Creyendo, hermanos, que un hombre nos podría perdonar de nuestros pecados. Pero es necesario. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, si hemos pecado, acerquémonos al Señor y confesemos nuestro pecado. El segundo, arrepentimiento. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hay en tu corazón cuando experimentas el pecado? ¿Qué efecto hace en tu corazón cuando realmente sabes que has ofendido al Dios Todopoderoso? Tenemos que llegar a un arrepentimiento en nuestro corazón. Y el tercero, confianza en el poder de la sangre de Cristo para la limpieza. Juan 1:7 en la primera carta dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos habla que todos somos pecadores y que en algún momento hemos ofendido al Señor y que hay consecuencias por haber ofendido al Señor. Y esas consecuencias muchas veces, hermanos, nos hablan precisamente a través de nuestra vida material. En esta semana será lanzado un video de estudio sobre el profeta Ageo. Y el profeta Ageo precisamente hablaba de las consecuencias de la rebelión. ¿Cuáles son las consecuencias de esa rebeldía del pueblo de Dios? Bueno, si usted lo quiere saber, este miércoles a las 7 de la noche va a ser lanzado este estudio y vea este estudio para que vea cuáles fueron las consecuencias que el pueblo de Israel experimentó allí en el libro de Ageo. Amados hermanos, hay consecuencias, pero el Señor no nos deja nada más así. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos delante de la presencia del Señor y tenemos que tener confianza en la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie un momento. Cierre sus ojos, por favor. Platique con Dios. Quizás a lo mejor usted ha ofendido a Dios en palabra, en obra o en omisión. Pero el día de hoy el Señor nos ha mostrado ese antídoto
ese antídoto que es Jesucristo. Jesucristo cargó por nuestros pecados y Él murió en la cruz para perdonarnos. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que si nosotros, Señor, confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Pero tú, Señor, pones en nuestro corazón que verdaderamente nos arrepintamos y ya no cometer ese pecado, Señor. Pero, Señor, también tú nos muestras que la confianza en la muerte de Jesús en la cruz y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida, Señor, para que en nuestra vida tengamos el respaldo de Cristo Jesús. Sí, Señor, sabemos, Dios, de nuestras rebeldías, pero Dios, dirige tú nuestra vida y dirige nuestro corazón. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, hermanos, y por esta palabra que trajo a nosotros. Así puestos de pie, vamos a entonar el himno de confirmación, el himno número 11. Tu palabra santa llama, tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Tu palabra santa llamó a todo hombre
lugares un momento, hermanos. Pues damos muchas gracias a Dios por este bello mensaje. Gracias a nuestro buen Dios por su palabra, por nuestro hermano que se prepara para traernos la palabra. Y le damos gracias también a todos los que estuvieron conectados por su atención y que este culto que hemos elevado al Señor sea de gran bendición para ustedes. Gracias. No sé a ustedes, hermanos, pero a mí me gustó mucho esta idea del pecado como una enfermedad. Y me gustó porque digo yo, esta es nuestra medicina, ¿verdad? La palabra de Dios, el estar en su iglesia, el buscar su rostro. Y bueno, pues es tiempo de buscar su rostro en oración, de traer nuestras cuitas, nuestras enfermedades, nuestras necesidades a los pies de Cristo. Y bueno, pues le vamos a dar paso a nuestro pastor para que tome las peticiones. Gracias, hermano. Pues tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Vengan a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén trabajados y yo los haré descansar. El Señor dice, echar sobre mí todas vuestras ansiedades.